Buen día, nosotros somos el grupo número 5B. En esta oportunidad vamos a hablarle acerca de los hechos posteriores al cierre, que es la NIA 560, la empresa en funcionamiento, que es la NIA 570, y las manifestaciones escritas, que es la NIA 580. El Los grupo está integrantes: conformado por Gladys Gladys Altúzar, Altúzar, Mayra Cis, Mayra Cis, Estefany Castillo y María Estefany José Mendoza. Castillo, María José El Mendoza. grupo NIA 560, hechos posteriores al cierre. Establece la responsabilidad del auditor respecto a los hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros y hasta el informe de auditoría, así como los posteriores. En los hechos posteriores tenemos los hechos que proporcionan evidencia de condiciones existentes al cierre que requieren ajuste de estados financieros y hechos que indican condiciones surgidas al cierre que requieren reevaluación de los estados financieros. En las fechas clave tenemos los estados financieros al cierre del periodo contable, la fecha de aprobación cuando la dirección aprueba formalmente los estados financieros, la fecha del informe de auditoría, el momento en que el auditor firma el informe y la fecha de publicación cuando los estados financieros e informes se ponen a disposición de terceros. Entre los objetivos del auditor tenemos obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos entre el cierre y el informe, asegurando su ajuste o revelación. Reaccionar de forma apropiada ante los hechos descubiertos después del informe que habrían cambiado su opinión. Los requerimientos principales tenemos entre la fecha de estados y el informe de auditoría, indagar con la dirección responsable del gobierno de la entidad, revisar actas de reuniones posteriores, leer estados financieros, intermedios y presupuestos. Después del informe, pero antes de la publicación, si surgen hechos relevantes, se debe discutir con la dirección, evaluar la necesidad de modificar los estados financieros, si se modifican, ampliar los procedimientos y emitir un nuevo informe o rectificarlo. Si no se modifica y es necesario, la opinión modificada o advertencia de no publicar. Después de la publicación no hay obligación de buscar hechos, pero si se detectan, discutirles con la dirección y evaluar la necesidad de estados y comunicar a quienes recibieron la versión anterior. Si no actúa, tomar acciones legales o advertencia. En casos especiales tenemos la doble fecha. Si el ajuste solo afecta a un hecho específico, se añade una ficha adicional limitada a ese cambio. Y en el sector público pueden existir restricciones legales para modificar los estados financieros publicados y el auditor debe informar a la autoridad competente. En la importancia de la auditoría es garantizar que la información presente y refleje la realidad hasta la fecha del informe. Protege la credibilidad del informe de auditoría y reduce el riesgo de los usuarios para que tomen decisiones en base a la información incorrecta. Vamos a hablar acerca de la NIA 570, que es empresa en funcionamiento. En este caso tenemos lo que es el alcance, que indica que esta norma define las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con una empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. También tenemos lo que es el principio contable de empresa en funcionamiento, que este principio supone que la entidad seguirá operando en el futuro previsible por los estados financieros. Se deben de preparar en base a esto, ¿verdad? Salvo que exista alguna intención de liquidarla. También tenemos la valoración de la capacidad de la entidad para continuar. Indica, ¿verdad?, que la dirección debe evaluar qué capacidad tiene la entidad para continuar como una empresa y también tomando en cuenta que esta valoración implica emitir juicios basados en información disponible sobre los hechos o condiciones inciertas, ¿verdad?, que puedan afectar esta valoración. Y también el auditor es responsable de obtener la evidencia suficiente para concluir si la empresa usó el principio adecuadamente. Tenemos también acerca de los objetivos del auditor, ¿verdad? En este caso, el auditor debe de obtener evidencia suficiente y adecuada para evaluar si la dirección aplicó el principio. También el auditor debe determinar, con base a la evidencia obtenida, si existe alguna incertidumbre que sea significativa y que
ponga en duda la capacidad de la entidad para seguir operando. Y también, ¿verdad?, informar todos los eh, hechos, ¿verdad?, en base a esta NIA. También vamos a hablar acerca de los primeros dos requerimientos. El primero son los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, en donde indica, ¿verdad?, que el auditor debe considerar si existen hechos o condiciones que puedan poner en duda la continuidad de la entidad. Si en dado caso la dirección ya hizo una valoración, el auditor la debe discutir y evaluar, identificar riesgos, ¿verdad?, y conocerá los planes de la empresa para afrontarlos. Si no se hizo la valoración, el auditor debe comenzar con la dirección sobre el uso del principio de empresa en funcionamiento e indagar posibles riesgos. También tenemos el segundo requerimiento, que sería la evaluación de la valoración realizada por la dirección. En este requerimiento, el auditor debe evaluar la valoración por la dirección sobre la capacidad de la entidad para continuar operando, cubriendo el mismo periodo que ya haya considerado la empresa. En este caso, si la valoración abarca al menos los 12 meses desde la fecha de los estados financieros, el auditor debe solicitar que se extienda al menos a ese plazo. Además, se debe de verificar que la valoración incluida tenga toda la información relevante conocida durante su auditoría. Requerimientos: el periodo posterior al del valor por la dirección. El auditor debe considerar si han ocurrido hechos o condiciones periódicas para la valoración que se pueda afectar en la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Es importante obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la situación actual de la entidad hasta la fecha del informe de auditoría. Segundo requerimiento: procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifica hechos o condiciones. Si éste identifica indicios de problemas o continuidad, el auditor debe realizar procedimientos adicionales como evaluar el plan de acciones de la dirección, también hacer un análisis sobre proyecciones financieras, revisar compromisos financieros o deudas y también puede verificar la consistencia en los supuestos utilizados. Como tercer requerimiento tenemos las conclusiones del auditor. El auditor debe concluir si existe una incorrección material relacionada con la empresa en funcionamiento. Esto podemos decir que es una conclusión que va a determinar el tipo de opinión por los párrafos adicionales requeridos por el informe de auditoría. Como 4, tenemos la implicación en el informe de auditoría. Si existe una incertidumbre material adecuada y debidamente revelada en los estados financieros, se incluirá un párrafo de énfasis. Si no se revela adecuadamente, se expresa una opinión modificada o una opinión con salvedades o adversa. Si en dado caso, si el auditor no puede obtener evidencia suficiente, emitirá una opinión con salvedades o denegación de opinión. Como quinto requerimiento tenemos comunicación en las responsables del gobierno de la entidad. En este, el auditor debe comunicar si se ha identificado una incertidumbre material, en la cual la implicación para los estados financieros y el informe de auditoría, recomendaciones sobre divulgaciones o mediciones de mejora. Como sexto tenemos el requerimiento retraso de significativo en la aprobación de los estados financieros. En este podemos mencionar que una retrosinsula en la aprobación puede identificar problemas financieros graves o conflictos internos. El auditor debe identificar las causas del retraso, ya que puede ser un indicio de riesgo respecto a las condiciones de la entidad. NIA 580. Manifestaciones escritas. El objetivo: obtener estas manifestaciones escritas de parte de la dirección, cuando éste proceda de parte de la responsabilidad del gobierno de la entidad. Se debe de confirmar sus responsabilidades sobre la preparación de los estados financieros, respaldar otra información relevante para la auditoría. Requerimientos clave. Primero, solicitar manifestaciones escritas que confirmen que la dirección ha cumplido con su responsabilidad en la preparación de estados financieros conforme al marco de información financiera aplicable.
que confirmen que han proporcionado toda la información y accesos necesarios al auditor, que aclaren que todos los hechos y transacciones relevantes han sido registrados correctamente. Luego, fecha y forma. Deben fecharse lo más cerca posible de la fecha del informe de auditoría. Deben ser firmadas por la dirección y, si procede, por los responsables del gobierno de la entidad. 3. Negativa de la dirección. Si la dirección no proporciona las manifestaciones, el auditor debe evaluar el efecto en la opinión, ya que podría constituir una limitación en el alcance. 4. Contenido mínimo. Reconocimiento de la responsabilidad por los estados financieros. Afirmación de haber proporcionado toda la información solicitada. Declaración de que no existen correcciones materiales no corregidas. Cualquier manifestación solicitada también en otras NIES. Siguiente punto. Consideraciones del auditor. Evaluar si las manifestaciones escritas son conscientes con otra evidencia obtenida. No sustituir pruebas de auditoría, solo complementan la evidencia. Documentar las manifestaciones y cualquier discrepancia detectada. Siguiente punto. Evaluación de la suficiencia y adecuación de las manifestaciones escritas. Si las manifestaciones entran en conflicto con otra evidencia obtenida, el auditor debe investigar las inconsistencias y, si no se resuelven, evaluar el efecto en la opinión de auditoría. La negativa de la dirección a proporcionar manifestaciones escritas solicitadas constituyen una limitación en el alcance, lo que esto puede emitir una opinión con salvedades o una negación de opinión. A continuación, un ejemplo de una manifestación escrita. Este es un ejemplo práctico de una manifestación escrita donde la dirección se hace responsable de los estados financieros, incluye nombre, puesto y firma.